Muy bien. Ya fueron muchas arquitecturas. Rápidamente vamos a revisar. Las arquitecturas de software que les dejé de leer de tarea no son otra cosa más que la manera en la cual vamos a organizar el conjunto de clases para hacer nuestra aplicación más reusable y de mejor calidad. Tenemos diferentes tipos de arquitectura: el cliente servidor, que vimos que alguien pide y otro contesta; el basado en componentes, donde un componente puede ser una clase o puede ser un componente gráfico que ya está bien validado, el cual reutilizamos, ya sea la clase o sea el componente visual. Tenemos la definición de un estilo arquitectónico por n capas, como la cebollita que vimos, donde a nivel de cada capa, es decir, cada capa estaba encapsulada y se comunicaba con la anterior a través de abstracciones, como lo hicimos en los principios de diseño. Después de ese vimos la presentación de desacoplada, que era muy parecida al modelo vista controlador. Y creo que no estoy presentando mi pantalla, pero de todos modos estamos remembrando. Ok, vimos la presentación desacoplada, que era como el modelo vista controlador que comentaron que ya habían hecho en programación web, donde tenían la interfaz, tenían la lógica de presentación y la lógica de negocio en 3 capas grandotas, que a su vez se podrían dividir en n capas: presentación desacoplada por capas o por tiers, donde cada nivel podíamos tener diferentes elementos que podían operar en diferentes equipos de cómputo, diferente hardware, lo que comentábamos. Que a nivel gráfico, por ejemplo, la capa de hasta arriba, la vista, podía ser en varios lenguajes de programación y no necesitaba el cliente enterarse que estaban en varios, únicamente podíamos hacerlos funcionar. Esto podría suceder cuando yo tenía software viejito que necesitamos adaptar para que funcionara con software nuevo. Por eso necesitaba yo hacer capas. Vimos este DDD, que es un poquito complejo, pero que nos habla sobre el uso de un modelo como una especie de mapa mental en el cual va a cooperar nuestro cliente en darnos objetos de valor, servicios, repositorios, fábricas, y en el cual utilizamos diferentes patrones. Y aquí se mencionaban algunos. Y por último, bueno, el que sigue a continuación después de este pequeño receso es el estilo arquitectural orientado a objetos. Para este nos hemos estado preparando, es el que vamos a trabajar. Este estilo orientado a objetos, pues es más natural para nosotros porque ya vimos programación orientada a objetos, ya vimos algunos de los principios, y como bien su figura lo indica aquí, yo voy a tener un objeto que interactúa con otro objeto. Entonces todo esto se hace a través de interfaces gráficas, entonces es muy sencillo. Para ello, pues yo tengo que utilizar encapsulamiento, modularidad, polimorfismo y herencia. Ya estuvimos viendo la sesión pasada cómo las clases se comunicaban entre sí. El problema que identifiqué en el grupo es que de manera general no saben leer todavía un diagrama, entonces nos va a costar un poquito de trabajo, pero vamos a poner empeño en eso para que pueda funcionar. Entonces, el encapsulamiento no es otra cosa más que hacer mi clase atómica, que no necesite de nadie más, es decir, la encierro como si encerrara un chango en una caja, lo encapsulo, así como la medicina. Todo lo funcional está dentro y está encapsulado por una gomita o por una caja. La modularidad es que adentro de la caja yo tengo cosas similares. Estas cosas similares, imagínense una cajota de chocolates Ferrero, esas de las que tienen muchos cuadritos. Entonces las cosas similares son los Ferreros y la cajita es el módulo que va a interactuar a lo mejor con unos sneakers o con otros, ¿no? Pero sí, esos siguen siendo Ferrero. El polimorfismo, por ejemplo, es que puedan cambiar de forma los métodos y los componentes de acuerdo a cómo se necesite. Y la relación de herencia, hablamos que la herencia nos permitía hacer cosas como los principios de diseño que vimos. Prácticamente todos los principios utilizaban en menor o mayor medida la herencia, porque con ella podíamos hacer que el método de fábrica, el calcular, por ejemplo, el método de llamada estuviera en las clases hijo, y con eso lo jalábamos. Acuérdense que era nuestro gancho para jalarlo, como si fuera una caña de pescar. Y entonces cuando utilizo objetos, pues es más sencillo para mí porque ya conozco cómo opera un objeto, genero métodos, propiedades y eventos. Algo importante es que, como una regla, cuando ustedes utilicen clases, las clases deben de tener siempre los atributos privados. En el ejercicio que hicieron de principios de diseño, varios de ustedes dejaron sus atributos como públicos, y eso no puede ser porque
pierden el encapsulamiento y pierden bueno, pierden el encapsulamiento y la modularidad cuando hacen los atributos públicos. Entonces, de inmediato deja de ser orientado a objetos. Lo vulneran ustedes su software. En los objetos, todos los atributos tienen que ser privados para que puedan tener métodos que expongan esos datos privados, como por ejemplo su edad. No quieren que todo el mundo sepa cuántos años tienen o dónde viven, y eso solamente lo harían a través de una función que se llame getObtenerEdad, getObtenerDirección, y eso solo sería de manera explícita. Entonces, de esa manera, se habla aquí de los principios clave donde se heredan objetos, se hereda comportamiento. Los objetos exponen la funcionalidad a través de los métodos, los que les comentaba. Se ocultan los detalles internos, es el encapsulamiento, porque nuestros atributos, repito, son privados, jamás deben de hacer sus atributos. Los atributos no son otra cosa más que las variables de su clase, las que son directas de la clase. Entonces nunca las hagan públicas, siempre privadas o protegidas. Los objetos deben de ser polimórficos, es decir, en cualquier momento puede ser heredado un objeto. Si respetamos nuestros principios de diseño, acuérdense que las clases padre pueden sustituirse por las hijas y las hijas por los padres. Esto lo logramos con objetos polimórficos o bien con clases que aplican principios y que sean desacopladas. Esto se logra a través de implementaciones con clases abstractas, lo que hacíamos con la iVentana, con la iPuerta, en las cuales heredábamos las cosas. Y lo mismo que hicimos, por ejemplo, con la clase del correo electrónico, que el mensaje lo separamos para poder desagregarlo y poder convertirlo en diferentes tipos. Beneficios, bueno, creo que ustedes ya los conocen, es que es altamente reusable. Para nosotros es más fácil probarlo porque lo conocemos un poquito más que los demás. Es fácil de extender, como ustedes vieron. El de abierto extensión y cerrado modificación, le colgábamos hijitos y no teníamos que modificar lo que ya estaba. Entonces lo hacíamos gracias a la clase abstracta y que estaban encapsulados y que podíamos llamar a través del método de fábrica, el factory method, con el ganchito a cualquiera de las clases hijo. ¿Cuándo se ocupa? Pues cuando utilizamos objetos. Cuando requerimos funcionalidades y necesitamos encapsular lógica. Ahora, es bien importante comentarles, y anótenlo así con letras grandotas, los sistemas orientados a objetos pueden modelar dos maneras distintas las clases. La primera es que yo utilice una base de datos orientada a objetos, la cual no es MySQL. Y la otra es que yo utilice objetos y simule esa base de datos orientada a objetos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo puedo crear una clase por cada tabla de mi base de datos, es decir, defino una entidad e incluso puedo modelar con una clase una base de datos, o bueno, con un conjunto de clases una base de datos. Por eso las clases, cuando las estuvimos trabajando, les generaban de 1 punto a n, porque es una manera de modelar las clases con las bases de datos y viceversa. Las bases de datos se generan por una clase. Entonces, una manera de hacer propiedades orientadas a objetos, sistemas orientados a objetos, es que cada clase represente a una entidad o una tabla de la base de datos. Una clase es igual a una entidad. Y eso se utiliza, por ejemplo, en arquitectura orientada a servicios con servicios web de tipo REST. La otra manera es que yo genere un manejador de base de datos, un MDB, manejador de base de datos, y a través de él yo le mande cualquier clase y cualquier componente para que lo procese. Y eso está padre porque pues ese se encarga de guardar todo en mi base de datos y puedo tener procedimientos almacenados que mande llamar. Entonces esto me da versatilidad e incluso las aplicaciones arquitectónicas que vimos antes pueden utilizar orientado a objetos, nada más es la manera en la cual van a organizar el código fuente. Entonces las orientadas a objetos son la base, por ejemplo, para trabajar con servicios web, que es el siguiente patrón. De este patrón es importante que lo aprendan porque casi todo lo que hay hoy en día es orientado a objetos con una combinación con un basado en componentes para el desarrollo de las GUIs. Entonces, esto lo van a ocupar, por eso es importante que lo entiendan.
Después de que ya entendieron los objetos y cómo funciona todo eso, los principios y los patrones que todavía vamos a ver, pues nos dice que los servicios web nos permiten invocar interfaces. Los servicios web tienen dos partes, una que es el cliente, las interfaces gráficas, y otra que es el backend o el que está el servidor. El servidor no va a tener interfaz gráfica, únicamente es un puerto escuchando en algún lugar y eso pues es sencillo de consumir, pero difícil de diseñar porque va a tener que ser altamente reusable y tiene ciertas características. Les digo, esto lo vemos en noveno así bien a detalle, incluso con servicios en la nube. Entonces, nos dice aquí que ese desarrollo se despliega una versión independiente de los servicios. Quiere decir que cada servicio debe ser independiente, es decir, voy a tener un servicio de login, voy a tener un servicio de manejo de inventario, voy a tener un servicio de venta, de tal manera que yo en un momento dado puedo utilizar ciertos servicios para llevármelos a otro lado. Entonces, lo hago como si fueran los modulitos que vimos. Imagínense que juegan como con cajitas, como con toppers. Entonces, en cada topper, 10 toppers enfrente de ustedes, cada uno hace diferentes funcionalidades. Entonces, cuando quiero hacer algo, pues nada más selecciono 3 toppers y me los llevo y eso ya es mi sistema. Entonces, así funcionan los servicios. Los servicios son como toppers chiquitos que ya tienen funcionalidad dentro, entonces me los llevo a donde yo quiera. Y como no están entrelazados entre ellos, como no están ligados ni pegados, pues los puedo reutilizar de igual manera. Entonces, para construir los servicios tengo que hacerlos. La parte difícil es eso, crearlos sin que dependan de otro más y encapsularlos adentro del tope para poderlo utilizar en diferentes aplicaciones. Los servicios web, bueno, pues como ya escucharon, es que tienen que ser abstractos, tienen que ser autónomos, no tienen que depender de nadie, deben de ser fáciles de consumir, y ahí, por ejemplo, empiezan a complicarse el asunto con las arquitecturas de la nube, porque cada nube tiene sus características y ahí es donde empieza a ser un mundo. Si los servicios y las arquitecturas se les hace mucho, ahora administrar los servicios, los servidores, las bases de datos, los permisos, las API, las URLs y los puertos se vuelve un poquito más complejo porque hay maneras distintas de hacerlo en cada tipo de servidor de la nube. Hay una manera de hacerlo en Amazon, otra en Google, otra en IBM y otra en Azure. Entonces, pues es donde empieza a complicarse la existencia. Aquí nos dice que cuando se necesitan, pues cuando se necesita autenticación, cuando sea público, cuando se pueda o se necesite utilizar la nube, cuando no se quiera, necesite comprar arquitectura. Entonces, pues todas esas son las características de los servicios web y la mayoría de las aplicaciones hoy en día están basadas en servicios o tienden a ir para allá por su fácil reuso. La siguiente estilo arquitectónico va a ser bus de servicio de mensajes. Este sistema de bus, como ustedes ven en la imagen, es un bus, un canal, un tubo, si así lo quieren ver. Imagínense que el sistema 1 es Alejandro, el sistema 2 es Ángel, el sistema 3 es Arlet y el sistema 4 es Citlali. Todos ustedes necesitan información. El sistema Alejandro necesita del sistema de Arlet, entonces se tienen que comunicar, pero no se pueden comunicar entre ellos dos. Entonces, para que todos se comuniquen, hay un tubo de esos como los que están en el súper, en el cual meten dinero y se va ¡fum! El dinero como si fuera una cápsula. Bueno, de hecho es una cápsula que está a presión con aire. Entonces, para que Alejandro, que es el sistema 1, se comunique con Citlali, que es el sistema 4, lo van a hacer a través del bus. No se pueden hablar directamente, entonces mandan el bus y ya en el bus el sistema 1, que es Alejandro, identifica qué es la información que necesita de Citlali para poderse comunicar y de la misma manera Ángel, que es el sistema 2, es la información que requiere de Arlet. Lo mismo, avientan la información al bus y el que lo necesite pues es quien lo toma. Entonces, esos canales de comunicación tienen que ser específicos y tienen que ser comunes a los sistemas para generar una aplicación más grande. Como ustedes identificarán, de las ventajas que tenemos es que el bus nos permite tener comunicados a todos, pero necesitamos definir esquemas de seguridad porque la información estaría disponible para todos. Alejandro podría ver lo que está enviando Ángel y lo que está enviando Arlet. Entonces, si bien nos permite ayudar a aumentar la comunicación, puede ser que
haya un mejor rendimiento porque no tienen filtros, vaya, pues se comunican directo a través del bus, pero el problema pues es la seguridad. ¿Cuándo se va a hacer? Pues cuando se requiera interacción con aplicaciones externas, cuando se necesite mucha interacción entre Alejandro, Ángel, Arel y Citlali, y cuando se generen tareas separadas. Hasta ahí, ¿alguna duda de mis arquitecturas que les acabo de explicar, que se supone que leyeron el fin de semana? No, si no, entonces yo me voy a poner a Pero preguntarles, a ver. creo No, que en lo teórico, no, Ajá, pero ya a lo mejor en práctica pueden surgir algunas dudas. bueno. Eso se supone que es lo que ustedes leyeron. Yo ahorita se los terminé de explicar por si es que no lo habían dejado claro. Fíjense, nos llevamos 1 hora y no hubo dudas. Entonces vamos a ver, vamos a agarrarnos aquí al chat que tengo aquí a los participantes. Tengo 17 personas el día de hoy. Ya me corrió uno. ¿Quién corrió? Alguien se salió. Bueno, vamos a ver. Vamos a preguntarle a Vicente. Vicente, mencióname uno de los estilos arquitectónicos que acabamos de revisar. El de Vicente a la capas. una. Ok, capas, muy bien. Gracias, Vicente. Emanuel Rosas, ¿de qué trata el de capas? Explícamelo. Emanuel a la una, Emanuel a las 2, Emanuel a las 3. No está lavando ropa. Jennifer, explícanos, ¿de qué trata el sistema de capas? La arquitectura de capas, perdón. Jennifer. Jennifer a la una, Jennifer a la... Capas, por favor, Jennifer. Jennifer. Creo que le está fallando su internet. Sí, Misael, ayúdanos, por favor. ¿Cuál sería el sistema de capas? La arquitectura de Si no mal capas. recuerdo, es aquel que se puede pues especificar capa por capa de a qué puede responder, ¿no? Por ejemplo, decía que una capa podía responder a los sistemas iOS y otra capa a los de Android, ¿no? Ajá. Las cebollitas, acuérdense, el de capas es una cebollita. Sale, muy bien. Gracias. Edwin, menciónanos otro estilo arquitectónico. Edwin a la una. Sí, el de basado en componentes. Ok, muy bien, basado en componentes. Gracias, Edwin. Sí. Explicamos que los componentes podrían ser de diferentes tipos. Emanuel Rosas, menciónanos un tipo de componente. Emanuel a la una, Emanuel. Componentes Adelante, por favor. individuales. Ajá, pero más específico, un ejemplo. Ok, Joana, por favor, apóyalo. Menciónanos ejemplos de componentes más específicos. Joana a la una, Joana a las 2. Adelante, por favor. Un ejemplo de componentes, Joana, por favor. ¿No? Ok, vamos a irnos con Jennifer. ¿Ya funciona tu micrófono? sí, creo que sí. A Ya, ver, ya. adelante. Un ejemplo de componente, por favor. Podría ser, por ejemplo, en una, con lo que había dicho de la casa, que tenía lo de la persiana, la puerta, la ventana. Ok, un ejemplo de componentes o de basado en componentes es cuando yo diseño un elemento reutilizable. El elemento reutilizable puede ser la casa o la ventana y pueden ser muchos tipos de ventanas encapsulados y ese es un componente. Dijimos también que los componentes podían ser elementos gráficos. Como se está utilizando mucho JavaScript, puedo diseñar de manera visual un conjunto de cajas de texto o de validaciones o de interfaces, por ejemplo, para inicio de sesión.
y esas se convierten en un componente gráfico que es reutilizable, que también es un componente, pero diferente a las clases. Las clases, pues, es código fuente, y los componentes visuales, pues, es un HTML con ya funcionalidades metidas o validaciones que puedo reutilizar muchas veces. Entonces, son dos tipos de componentes principales que identificamos. Gracias, Jennifer. Vamos a ver, Oscar Dalí, por favor, ya llevamos ahorita componentes y llevamos, ¿cuál otro dijimos? De capas. Mencióname otros dos ejemplos de arquitecturas. Misael. O Oscar, quien conteste primero. No recuerdo Oscar. si era el MVC. Ok, una variante de MVC. Oscar, por favor, Dalí, otro ejemplo. Oscar. ¿Se refiere a que le diga otro estilo Y otro arquitectural? diferente. Ya llevamos de capas, llevamos de componentes y ahorita nos dijo un MVC que no lo vimos, pero es muy parecido al que vimos ahorita de separación. Menciónanos otro, por favor, Oscar. ¿El de presentación desacoplada? Ok, ese de presentación desacoplada lo vimos en diferentes capas. Alguien por aquí levantó la mano. Hoy no lo alcanzo a ver en pantalla. Bueno, Yo igual quiero participar en uno. por favor, ayúdanos, El otro que nos de, haga falta. no sé si esté bien, pero igual entraría el último que vimos, ¿no? Que sería el de ¿Cuál bus, es? ¿no? O Es el es de bus, es incorrecto. otro. Vimos más. Sale, ¿de qué se trataba el de bus, Que, bueno, Ángel? ¿Qué le entendiste? pues creo que a través de, ahora sí que como el mismo nombre dice, a través de un componente externo nos iba a permitir conectar o acceder a informaciones de los distintos otros componentes, de Ujú. diferentes componentes, pero había que asegurarse que estuvieran bien implementados, ya que igual podría haber, podría ser fuga de información y de un componente puede ver lo de otro componente está haciendo y eso no puede ser. Más que Ok, nada sería como que nos permite interconectarnos sí, entre sí. gracias. Es correcto. Muchas gracias, Ángel. Seguimos aquí con, no sé, ya le pregunté a José de Jesús y Alfredo que nos mencionen más estilos arquitectónicos. A ver, También sería cliente-servidor, ¿no? cliente servidor, gracias. Y José de Jesús, otro más. Nos faltan dos. ¿De orientado a objetos? Orientado a objetos, nos falta uno. Orientada El a DDD. Ok, DDD, nos falta uno de todos modos. Por nivel. El que está después de orientado a objetos. Orientado a servicios. Ándale, servicios. Entonces vimos ya diferentes estilos, vimos cuándo se utilizan y cuándo no, algunas características, pero ahora lo que sigue es que podamos empezar a programarlos, a interactuar con ellos. En segundo parcial vamos a trabajar con las métricas, con algunas medidas para trabajarlos y vamos a ver patrones de diseño. Entonces vamos a empezar trabajando ahorita con un sistema pequeñito. Les voy a compartir mi pantalla. Va a ser nuestra práctica de esta semana y se los voy a explicar rápidamente para que lo puedan trabajar mejor esta semana. Yo creo que ya lo dominan. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Esto es lo que les voy a subir para que trabajen esta semana de programación, para que podamos trabajar lo que son los estilos arquitectónicos. Vamos a utilizar una conexión a MySQL o a MariaDB, la que ustedes quieran, no hay ningún problema. Y vamos a trabajar una arquitectura MVC que sería parecida a la que ahorita comentamos de capas, de presentación desacoplada. Y vamos a trabajar con el lenguaje Java. Si ustedes desean trabajarlo con otro lenguaje, no tengo ningún problema, solo que este material en específico está preparado para hacerlo con Java. Les voy a explicar rápidamente. Para que nosotros podamos implementar una presentación desacoplada, es necesario que entendamos cómo funciona la parte del modelo vista controlador o presentación desacoplada. Vimos en la arquitectura que en este tipo de arquitectura vamos a separar la vista
de diferentes elementos. Eso es de cajón, independientemente de cómo lo programen. En este caso, el modelo vista controlador nos permite que el modelo sea la base de datos, la vista sea la interfaz gráfica y para este caso en particular el controlador nos va a permitir atrapar los eventos que hace el usuario con la interfaz de entrada de acceso, en este caso con el ratón, con el botón, con las teclas. Entonces vamos a ver. Para poder entender el modelo vista controlador, que es una especie de estilo arquitectónico, necesitamos identificar los eventos. Estos eventos están relacionados con los lenguajes de programación gráficos. Entonces, todos los lenguajes de programación gráficos van a tener escuchadores o listener. Estos listener no son otra cosa más que acciones que se realizan con el teclado, con el ratón. Aquí, por ejemplo, les puse un pequeño listado y ustedes pueden hacer esto mismo con cualquier lenguaje de programación. El nombre de listener, pues, por ejemplo, es Action Lister. Se produce al hacer clic en un componente y también si se pulsa Enter teniendo el foco en el componente. El método que se genera, por ejemplo, para Java es el Action Perform Action Event E. Esto implica que cuando se dispara ese clic o el Enter, se va a realizar una acción, es decir, hago una funcionalidad. El evento que es lanzado es cuando lo hago con el botón, con el JList, que es un doble clic en el elemento, con el menú ítem, cuando selecciono una menú, o con un JTextField, cuando yo le doy el Enter, cuando está activo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo elementos gráficos en mi interfaz gráfica, botones, cajas de texto, menús, y aquí están listados algunos, y cuando yo hago esta acción que está descrita en la columna de eventos, se lanza este método, y ese método es el que vamos a atrapar como un escuchador. Vamos a darle más ejemplos. Aquí tengo yo el listener o el escuchador key listener. El key, como su nombre lo indica, es una tecla, una key. Se produce cuando pulse una tecla y el método va a cambiar cuando se produce el pulsado, de acuerdo a cómo se realice. Por ejemplo, tengo el evento void key typed o typed y me atrapa la tecla o el evento tecla. Tengo el key press, que igual va a ser cuando atrape el evento, y el key release. El key type es cuando ustedes teclean una letra. El key press es cuando ustedes la apachurran. Y el key release es cuando la sueltan. Aquí lo tenemos del lado derecho. En la columna de eventos vamos a tener el key tip, el key press y el key release. Y cada uno va a hacer una acción distinta. Vamos con los siguientes eventos. El siguiente evento, el escuchador, es el Mouse Motion Listener. Generalmente nadie anda atrapando el evento del ratón. A ver, ¿cuándo le apachuró? Lo hacemos mucho en los videojuegos, por ejemplo, cuando tenemos un videojuego que utiliza el ratón y tenemos que andar corriendo con el mono y muévele y ya vas por allá bien lejos con el ratón y el monito que no avanza. Entonces, para poder atrapar esos eventos tenemos un escuchador que es el mouse drag, que es clic y arrastrar, y el mouse move, poner el puntero sobre un elemento. Son solo algunos. Todavía hay muchos más y los pueden encontrar en cada lenguaje de programación. Yo estos porque los tenía más a la mano. ¿Sale? Entonces son algunos de los eventos o escuchadores del ratón. El focus lister, por ejemplo, es cuando ustedes le hacen con la tecla Tab, la que está dos flechitas una contra otra si tienen Windows, o la flechita que está así si tienen en Mac. Cuando hacen el focus lister, lo que hacen es recibir o perder el foco. Ustedes con la tecla de Tab en una aplicación, incluso aquí mismo en el Meet, si nosotros le damos la tecla de Tab, vamos a acceder a diferentes menús. Ay, creo que esto lo repetí. El Mouse Motion es diferente al Mouse Lister. El escuchador del Mouse Lister nos va a permitir escuchar cuando se apachurre y se suelte, cuando le dé clic en un componente, cuando quite el puntero del componente, cuando presione el botón y cuando lo suelte. Entonces son diferentes eventos. ¿Para qué me son útiles? Porque cuando yo programo la interfaz es lo que se ve, que esté morada, roja, azul, verde, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, esta que ustedes están viendo, si están viendo en pantalla, que espero que sí, sí tengo compartido en pantalla, sí.
Lo que ustedes ven aquí es la interfaz del Word. Este Word tiene mis menús y fíjense, cuando yo pachurro, si lo pueden ver, mi puntero de mouse sobre cada menú de los de arriba que dice inicio, insertar, dibujar, ustedes lo pueden hacer en su misma computadora. Se marca en negritas la letra, entonces, ¿ese qué evento sería? ¿Del mouse motion o del mouse lister? A ver. Que yo pase mi ratón por el menú de arriba y que se ponga en negritas. ¿Es un mouse motion o un mouse lister? Mouse ¿Qué motion. dicen? Ok, Mouse es un motion. mouse motion y ese mouse motion le corresponde al momento mouse moved porque se posiciona sobre el evento de un elemento. Entonces, la aplicación Word tiene programado un mouse motion lister para que cuando presione o pase por encima de las letras se pongan color negritas. Gracias. Entonces, quiere decir que las entendimos bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si ya entendimos bien qué son los eventos que se realizan cuando el usuario interactúa con una interfaz gráfica, vamos a atraparlos, pero utilizando un modelo vista controlador bien hecho. Para esto, recordarán que en una de las estilos arquitectónicos les comenté que podemos tener dos maneras de trabajar, fue en el orientado a objetos. Podemos tener dos maneras de trabajar la programación orientada a objetos con bases de datos. Una manera es que una tabla se convierta en una clase, que es como funcionan los servicios REST. Y la otra manera es que genere un manejador el cual va a consumir todas las clases de manera automática. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a proporcionar este código fuente. Es un package modelo que generó la primera generación de ingeniería en software en la materia de análisis de sistemas, se hace en diseño, en análisis y en diseño de sistemas, estamos hablando ya de hace muchos años. Y desde entonces han utilizado estas clases, se han ido modificando. ¿En qué consisten? La clase conexión, son 4 clases: conexión tester, MDB extendido, que ya fue una nueva versión, y MDB. La clase conexión nos va a permitir conectarnos con cualquier driver, la contraseña y el password. Es decir, ustedes pueden utilizar cualquier manejador que quieran. Puede ser MySQL, MariaDB, el que ustedes quieran. Así como está este código fuente, les va a aceptar. Yo les recomiendo en MariaDB, pero podemos saber qué quieren. La clase tester ya tiene instrucciones de cómo mandar llamar al MDB. Entonces, cuando ustedes quieran probar que ya está bien su conexión y la clase MDB y MDB extendido, corren la tester. La tester tiene un main que nos sirve para testear sin interfaz gráfica. La clase de MDB extendido es una extensión de la clase de MDB. Y si ustedes necesitan manipular más cosas con la base de datos, lo van a agregar ahí en MDB extendido. No modifican MDB. Entonces aquí MDB extendido es un abierto extensión y cerrado modificación. Y MDB permite obtener los metadatos. No sé si ya conocieron lo que eran los metadatos de una base de datos. Los metadatos, estas cosas, es más, se los voy a marcar aquí en rojo. Los metadatos no son otra cosa que datos acerca de los datos. Por ejemplo, si tengo una tabla usuario, el metadato de la tabla usuario es el nombre de la tabla, en este caso TV usuario, por ejemplo. Y adentro voy a tener campos, el nombre, el usuario y el password. Entonces, un metadato de la tabla usuario van a ser el nombre, usuario y el password. ¿Y qué tipo de datos son? Esos son metadatos, son datos acerca de los datos. Y ya por dentro, pues los datos que yo ocupe. Entonces, vamos a ver, así rapidísimo. ¿Qué voy a hacer? Les sugiero que utilicen Java, pero pueden utilizar lo que ustedes quieran. Esta práctica está preparada para Java, no me es posible preparar en todos los lenguajes, pero espero que les sea útil. Entonces, después de que hayan instalado su NetBeans o su Eclipse, el que ustedes quieran, van a crear un proyecto, le ponen el nombre que ustedes quieran. Si es el caso de NetBeans, le van a pegar, van a buscar, les voy a subir el archivo zip, zipeado, con el package MDB, modelo, perdón. Lo descomprimen y lo van a pegar en la carpeta de Java. ¿Sí saben cómo pegar archivos de Java o no? Se van a su explorador de proyectos, buscan su carpeta de NetBeans Projects, buscan el proyecto que ustedes crearon y en la carpeta de SRC y ahí lo pegan. Dice aquí, en la clase modelo se pegan las clases del paquete funcionalidad en el archivo zip. Vamos a ver, ustedes van a buscar, por ejemplo, la ruta NetBeans Projects, el nombre del proyecto, y luego adentro van a encontrar una clase que se llama SR
y luego adentro una que se llama Java, y ahí dejan el package modelo que estamos copiando. Aquí se los pongo en otro color. Ay, no sé cómo fue. Negro con resaltador amarillo. ¿Sale? Entonces ahí pegan ese package. Cuando ustedes hagan esto, aquí como se ve, miren, yo lo estoy dejando aquí, lo estoy pegando en el package. Y cuando le digo pegar elemento, se va a ver reflejado su código fuente del lado derecho. Lo siguiente, acuérdense, para que podamos hacer una conexión a una base de datos necesitamos una librería. Una librería no es otra cosa que un código fuente que permite interactuar con lo que está guardado en, digamos, disco duro. Entonces lo hace tangible. En este caso tenemos dos opciones. Vamos a agregar la librería que está en el MySQL, que está por default, JDBC Driver. Ustedes lo hacen aquí, botón derecho sobre la carpeta Libraries, le dan a Library y le dan MySQL JDBC Driver. Y si ustedes les llegara a generar algún problema, porque al menos en mi Mac no me jala no funciona el driver de MySQL, tengo que importar otra. Yo estoy utilizando la versión 5.146, entonces la importo, la descargo de la página de MySQL, le digo add hard folder y le pongo aquí el conector. Les digo, yo estoy utilizando la 5.1.46 porque la de MySQL no me funciona, pero es bronca de mi máquina. ¿Sale? Si no, ustedes pueden importar otra. Y luego ya una vez que agregaron el driver, ahora sí, se van a ir a la clase MDB y van a modificar dentro de la clase de MDB el URL, el usuario y el password de su MySQL o su MariaDB. Y bueno, importar el driver si es que no nos funciona. Con la clase tester ustedes pueden verificar y por último, en mi caso, yo creé una base de datos que tiene una tabla usuario con 5 campos, el primero autoincremental, segundo varchar, varchar, varchar y por último entero. Si es autoincremental el primer dato, en mi caso el primer dato es el ID, no se van a asignar valores varchar, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver aquí, miren, fíjense. Aquí está mi creación de base de datos, Show Database, y aquí está TV usuarios, nombre, apellido paterno, es mi base de datos. Y yo puedo probar mi base de datos. Ustedes van a encontrar la línea modificada en el archivo MDB, es esta, JDBC local, y a ustedes le van a poner el último dato B de datos, es mi tabla, ustedes, perdón, mi base de datos, ustedes ponen el nombre que ustedes quieran. Modifico la clase tester. La clase tester contiene lo siguiente: leyenda, punto administrar, es registrar. Aquí están los datos, miren. Esa clase MDB que ustedes generaron, la pueden encontrar. El package que yo les estoy dando contiene una clase MDB. Adentro de la clase MDB tiene un método que se llama registrar alta. Este método de registrar alta tiene la tabla usuarios, que es el primer dato que les requiere el método registrar alta. Registrar alta va a requerir dos parámetros. Es un método de la clase MDB. El primer parámetro es el nombre de la tabla y el segundo parámetro es toda la consulta. En este caso, TV usuarios es el nombre de mi tabla, de mi base de datos que se llama B de datos. Y mis campos, como ustedes ven aquí, es ID usuario, nombre, apellido paterno, apellido materno y código de acceso, donde y de TV usuario quedamos que era autoincremental, luego varchar, varchar, varchar y entero. Eso implica que cuando yo utilice el método de registrar alta, el primer campo va a ser el nombre de mi tabla y el segundo campo es este. Null, porque mi primer campo es autoincremental. Luego varchar, varchar, varchar y por último entero. El entero no lleva apóstrofes, los demás sí. Generalmente el error que cometen cuando son nuevos o cuando son pollitos en programación es que olvidan ponerle apóstrofes o concatenan mal. Entonces la clase tester les va a permitir hacer la prueba con que dice leyenda. Si ustedes llegan a cometer un error que generalmente se les olvida conectar el driver, poner el driver, les va a salir con ese system.out.print leyenda, les va a imprimir el error. Una vez que tengan ese error, pues lo pueden interpretar. Ahí les dicen dónde se están equivocando. Lo único que tienen que hacer es leer el error para que lo puedan corregir. Una vez que ya está modificado su cadena de conexión con su tester y su user, pues les debe de mandar esta línea, datos almacenados exitosamente. Esta práctica no les lleva más allá de 20 minutos y estoy exagerando.
Lo hemos hecho hasta en 15, pero como luego se les corta, por eso mejor se las dejo de tarea para que la puedan hacer con calma y con paciencia y no se desesperen. Si no se conectó bien, en lugar de datos almacenados exitosamente, que es lo que les va a devolver el system.print, les va a devolver un conjunto de errores. Yo les puse aquí un listado de errores para que ustedes puedan analizarlos. Por ejemplo, cuando yo me equivoqué y puse esta línea de leyenda, les va a decir colon con 2 más value con an arrow at row 1. Nos dice que tienen una columna de más en la línea que no existe. Cuenten, miren, fíjense. Tiene 10, Pepe, González, Pérez. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Y ustedes quieren meter 6 datos en 5. Por eso les dice que tiene una columna de más. Entonces, lo único que tienen que hacer es quitar el 1, 2, 3 y ya les va a funcionar. En el caso de que no les detecte el driver, el error que les va a marcar es este. Java class no for deception.com MySQL driver y les dice que no puede cargarlo, entonces lo único que tenemos que hacer es poner el driver correcto. Si ustedes pusieron un driver pero no funciona, les va a mandar este error. Este es bien importante, dependiendo de la versión, este es el error que me manda a mí. Java class exception, cast exception, Java mat big inter, canon big cast, Java long. Este problema es más difícil de solucionar porque les dice que no es compatible el driver con lo que ustedes quieren. Entonces, lo único que se tiene que hacer es descargar, por ejemplo, la versión 5.146 de driver de MySQL para que pueda funcionar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente, apenas vamos en la configuración de base de datos. Lo que sigue es que vamos a crear un formulario. Por ejemplo, puede ser este. Este es un ejemplo de vista. El nombre, apellido paterno, apellido materno y la contraseña, un listbox, altas y eliminar. Y vamos a crear cada uno de estos controles como se ve aquí. Cuando ustedes modifiquen las propiedades en el apartado code, van a modificar lo siguiente. Van a poner los controles como se listan aquí, public, Java Swing, JButton y le van a poner SM de alta. Esto lo hacen poniéndote en el control, botón derecho, le cambian el nombre a su variable. Después se va a crear una clase controlador. Esa clase va a atrapar los eventos que acabamos de ver al inicio. Así como el compañero dijo que era el motion, cuando yo me paro arriba de los elementos, vamos a atrapar todos los controles. Para esto, la vista no debe de ver a la base de datos. La base de datos es la clase MDB. Todo se va a hacer a través del controlador. El controlador va a ser quien va a direccionar las peticiones del usuario desde la vista y las va a mandar al modelo que es mi manejador de base de datos. Y eso lo vamos a ver aquí. Este controlador tiene que ver al modelo y tiene que ver a la vista, pero vista y modelo no se tienen que ver. Para ello, para poder atrapar esos eventos, necesito agregarle el escuchador, el Action Event y el Action Lister, que son los que vimos en la tablita del inicio. Posteriormente, al crear mi controlador, tengo que hacer que implemente o herede de la clase Action Lister los elementos de escuchador. Agrego un objeto vista y un objeto modelo, porque son clases. A final de cuentas, el MDB y el formulario son clases. Entonces, voy a crear un formulario y un MDB, es decir, un manejador de base de datos adentro del controlador. Y hasta ahí. Después voy a crear métodos para inicializar el formulario. Necesito limpiar las cajas de texto a través del view y del model, y esto se ve aquí. En mi código fuente tengo mi variable inicial y lo único que hago es inicializar el título MVC visual. Lo tengo que inicializar porque como crear los objetos vista dentro de la clase, pues no se hace otra cosa. Y el voy limpiar es para limpiar las cajas de texto, estas cajitas de texto que vimos aquí. Esas cajitas, no es otra cosa. Y va adentro. Vamos a ver. Y aquí está, existe una relación de uno, modelo, una vista, un controlador, así que por cada formulario que ustedes creen, deberán de crear un modelo, una vista y un controlador, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver, para obtener el control de los botones debemos utilizar elementos como este. Necesito, aparte de la importación, necesito generar, por ejemplo, un option panel.
Aquí está no, mi vista, aquí ya va todo el código completo, está mi clase donde yo les paso las vistas y el modelo. Ustedes observen aquí, el controlador recibe la vista y recibe el modelo como parámetros. Una vez que se hace eso, se sobrescribe el evento Action Performa, que es el que atrapa todo lo que sucede en la interacción de mi usuario. Este código fuente es mi string leyenda. Este string leyenda lo tomé del tester. El tester ya traía implementados los métodos y evalúo. Si el elemento que está usando el usuario, es decir, al que le hizo clic, es el elemento CM de alta, es decir, le apachurró el botón guardar o hacer alta, entonces leyenda es igual a model.registrar alta y le mando toda la consulta con la concatenación de las cajas de texto. La concatenación de las cajas de texto no es otra cosa que obtener el contenido de la caja de texto a través de la propiedad view.txt apellido paterno.getText. Get es obtener. Y por último, la última caja de texto que es la contraseña. Acuérdense que la contraseña es de tipo entero. Entonces, al hacer la concatenación, me debe de funcionar. Y por último, si hay un error con un JOption panel, es decir, un meshes, una cajita de texto así, un cuadro de diálogo movible, me va a mandar el error, si es que ocurriera un error. Estos errores, como bien platicamos, son el listado de tablas de error que ustedes vieron allá arriba. Por último, invoco a mi método limpiar para que mis cajitas queden limpias después de guardar el valor. El método inicial, como vimos, le ponemos la caja de texto y mi caja de texto que dice limpiar. Charal. Y el producto final va a ser algo así. Es mi EBBC, que es llamado desde el controlador. Si todo funcionó bien, me va a mandar mi cajita de texto. Esta es mi caja movible y datos almacenados exitosamente y aceptar. Entonces, hay que implementar no solamente el elemento de alta, sino el eliminar, el consultar, porque los métodos ya están definidos en el MDB. ¿Cómo van a reportar? Van a reportar las imágenes en un formato PDF donde se pueden apreciar los listeners. ¿De acuerdo? ¿Qué es una apreciar en un listener? Aquí yo les dispuse la funcionalidad de la caja de texto. Perdón, del botón, que es aquí. Necesito que reporten esta caja de texto. Este es el lister, el escuchador. Entonces, yo hago el escuchador y estoy haciendo la concatenación. Necesito que lo reporten porque si por alguna razón no les funciona, yo puedo ver su error y ya les podría ayudar a corregirlo en caso de que así suceda. De todos modos, tenemos el grupo de Facebook para podernos contactar si tienen algún problema. Vienen aquí 2 videos más para que ustedes puedan entender cómo hacerlo de una manera más clara, pero no precisamente con este código fuente. Lo padre de esto es que este es un modelo bien hecho porque ya trae su package modelo con conexión tester MDB y MDB extendido, que es un componente reutilizable y es una de las maneras de trabajar la arquitectura con un manejador. Y la otra forma que vamos a ver la siguiente semana es cuando tenemos un modelado de base de datos donde cada tabla es una clase de mis clases orientadas a objetos e igual en un modelo vista controlar. Sale. Esta sería la primera arquitectura. Ahora, ¿dudas de lo que tienen que hacer? O hasta que no lo hagan van a salir las dudas, como siempre. Me regreso. Hasta que no lo haga, Miss. Hasta que no lo haga, confirmo. Ok, está explicado con peritas y con manzanas y tiene ahí 2 videos para que le puedan entender más si es que no lo logran hacer. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer en esta práctica es un modelo vista controlador y voy a tener mi formulario aparte. Entonces, si ustedes observaron, ese modelo vista controlador no tiene diagrama de clases y es lo que vamos a trabajar ahora. ¿De acuerdo? Para esto vayan abriendo por favor su diagramador de clases y vamos a generar la arquitectura de este modelo vista controlador para que podamos agregarlo al reporte. ¿De acuerdo? En un momentito más les subo esta práctica, así con el Word que vieron, con los packages ya del manejador de base de datos para que ustedes nada más se concentren en los escuchadores y listo.
ya trae los métodos implementados. Entonces, si me permiten, voy a cambiar de computadora porque quedé que hoy sí vamos a trabajar con el Enterprise, quien quiera en el Enterprise y quien no, pues seguimos con el Start. Sale, ya estoy presentando. Muy bien, ya la puedo ver. Entonces, ¿ya están listos, por favor? Con el Enterprise. Me dicen, ¿eh? O puede ser Miss, el de Start. Mande. tengo una duda con la tarea pasada. Adelante. Si me la regresó, ¿se la tengo que volver a enviar? Es que me dice que tengo que pegar los diagramas en PDF y todo eso. Ah, sí, lo que pasa es que hubo como 5 personas que me pegaron los códigos fuentes nada más y me agregaron el diagrama .md no sé qué. Entonces, lo que necesito es que generen reportes en PDF. Un solo reporte, Sí, pones el diagrama antes, diagrama después y los códigos fuentes. sí. Y ¿Sale? ¿y para cuándo se lo tendremos que entregar? Lo más pronto posible porque yo tengo que sacar calificaciones la próxima semana. Ah, ok, sí, está bien. Órale, si puede ser hoy Gracias. mismo, hoy mismo. Sí, gracias. Órale, vale. Entonces, vamos a trabajar, por favor, con el Enterprise, si lo tienen, y si no, pues hacen su propio modelo con el Star. Al Star ya vi que ya le agarraron. Entonces, vamos a empezar. Listo, me dicen, ¿eh? Vamos a crear un nuevo proyecto. En mi caso, pues lo voy a guardar en escritorio. Le vamos a poner una carpetita nueva. Que se llame... Sale. Dale, yo creo así mi carpetita bien grande. Listo. ¿Vamos bien? Ya se creó aquí mi proyecto. Y para este proyecto, pues yo necesito agregar un modelo. Le di botón derecho, usar el wizard. Mi computadora es bien viejita, ¿eh? Tiene Windows, bueno, es de Windows Vista y es una Bosto TS20, así que ustedes deben de hacerlo más rápido en sus máquinas bien fuertes. Vamos a trabajar con diagrama de clases. Y ya que nos genere el paquete aquí va a ser más fácil. Entonces lo que vamos a hacer aquí, después de que le di crear un diagrama de clases, voy a generar, ya cuando esté el wizard, le voy a dar botón derecho y le voy a dar agregar diagrama. De todos modos queda en el video, ¿eh? Acuérdense, habíamos visto la sesión pasada que tengo UML de comportamiento, es decir, el cómo funciona, y estructurales son el de qué hace. Voy a seleccionar uno de clases y le voy a dar OK. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a generar un package o un paquete para meter ahí la funcionalidad de mi package modelo. Entonces voy a agregar, déjenme ver dónde quedó mi paleta. Aquí está el Show Toolbox. Entonces lo que yo necesito es un package. Y ahora lo que voy a poner es mi clase. Quedamos que la primera clase se llamaba conexión.
Y la siguiente clase se llamaba MDB. La siguiente clase se llama MDB extendido. Y la siguiente clase se llama tester. Ahora vamos a ver, para entender mejor nuestros diagramas, MDB extendido es un hijo de MDB. ¿Por qué es un hijo? Porque se relacionan. MDB ya tiene una funcionalidad, entonces lo que tengo que hacer es relacionar a MDB con MDB extendido. Para eso arrastro mi flechita y le pongo que quiero una herencia o una generalización. Ahí está. Entonces MDB le hereda a MDB extendido. ¿Sale? Y esa es mi explicación en código fuente. Ahora, la clase conexión nos sirve para conectar la base de datos con cualquier tipo de manejador. Entonces, en el código fuente, MDB va a usar a conexión. Cuando se trata de un uso, yo uso a, la relación va a ser de conexión. Entonces, MDB de asociación. MDB requiere a conexión para conectarse a una base de datos. Entonces, la relación que vamos a tener aquí va a ser de asociación, porque usa a. Incluso, déjenme ver si me permite para que se vea la flechita. Que se vea bien la flechita. No. Bueno, esta es una relación de uso. Depende de su herramienta, ¿eh? Ok, sale. Entonces, MDB le hereda todo a MDB extendido y MDB usa a conexión. Para que yo pueda generar en tester una relación con las otras clases, este package de aquí, todo esto, MDB y esta conexión, tiene que quedarse metido en un paquete, pero creo que no tiene package, déjenme ver. Déjenme ver, ando buscando un paquete o sistema. No, no lo tiene. Bueno. Tester va a invocar un objeto del tipo de la clase MDB. Este objeto del tipo de la clase MDB es cuando hablamos sobre crear un objeto de tipo leyenda que era administrar BD, punto registrar alta. Para esto entonces yo digo que tester usa a MDB y una relación de uso es una asociación. Entonces ya lo relaciono de tester hacia allá arriba. Y entonces, a ver, déjenme ver si este como llamada. Ahí está. Sale, la asociación debe verse así como una flechita, nada más que me quedó, no debería tener etiqueta. Entonces vamos a dejarla como una relación de asociación. Sale, ahí está. Eso sería la arquitectura de nuestro package modelo. ¿De acuerdo? Y ahora todo eso debe de estar. Tenemos que agregar otro nuevo diagrama. Eso se hace solamente aquí en el cuadrito del medio. Status Diagram Class. Entonces, miren, aquí estaba el paquete. PKG Model. Botón derecho, Add Package y le voy a poner PKG Modelo. Le voy a dar crear.
Ay, me abrió el package. No, nada más era este mismo. Ok, esta clase conexión modelo YMDB van adentro del package modelo. Ahí está. ¿De acuerdo? Si yo los genero con package independientes, me va a permitir que cuando genere código fuente lo haga de la mejor manera. Es decir, van a estar organizados. Ahora, voy a tener un package, botón derecho, le voy a agregar otro package que se va a llamar vista. En ese package vista, lo que voy a tener son todos los formularios. En este caso, quedamos que mi formulario, de acuerdo a la explicación que dimos, se llamaría, déjenme ver, aquí debe estar mi nombre de mi formulario, FRM usuarios. Entonces voy a crear aquí diagram. Voy a crear aquí adentro una clase que se va a llamar, para este caso, FRM usuarios. Y aquí voy a poner un formulario por cada clase que yo tenga. Y por último voy a crear un package que se llame controlador. Voy a agregar el package only. Y adentro de mi package only este package se llama controlador. Ahí está, ya lo renombré. Este package controlador va a tener un controlador al diagram. La clase, ok. Y adentro voy a tener mi clase controlador. ¿Sale? Ahí está ya mi controlador usuarios. Ahora, tengo ya mi controlador, mi modelo y mi vista. ¿Cómo se van a relacionar todos estos diagramas? Vamos a agregar un nuevo diagrama. Déjenme ver si está de paquetes. De paquetes, aquí está. Sale. En este diagrama de paquetes voy a tener lo siguiente. Al package 1 que se llama controlador. Al package 2 que se llama modelo. Ahí está. Vamos a verlo así se vio más padre. Voy a tener a controlador. Fíjense cómo los estoy arrastrando. Y por último a la vista. Nada más arrastré los elementos y ya me los unió. Entonces, de acuerdo a nuestra arquitectura modelo vista controlador, el modelo y la vista no se pueden ver, pero sí el controlador puede ver a ambos. Recordarán que en el código fuente mencionamos que en el controlador se creaba un objeto de tipo vista y en el controlador se agregaba un objeto de tipo modelo. Entonces lo que voy a hacer es una relación de controlador con vista. Como creo objetos, lo que necesito generar es una dependencia. Así. Y de aquí para acá una dependencia. ¿Sale? Eso quiere decir que el controlador ve al modelo y el controlador ve a la vista. Y como ustedes aquí ven, es un usuario por cada, perdón, es un controlador por cada formulario. Entonces aquí adentro del controlador voy a meter tantas clases como tablas tenga. Y lo mismo en vista, una clase por cada uno de los formularios que yo tenga. La diferencia es que el package modelo les permite trabajar con cualquier clase. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra arquitectura? Nuestra arquitectura de la práctica que vamos a hacer tiene la siguiente forma. En controlador quiero un objeto de tipo vista y en controlador tengo un objeto de tipo modelo. Sale. Si quieren, por favor, sáquenle una foto a esta pantalla porque voy a cambiar de equipo. Listo, ¿ya le sacaron foto?
Listo. Listo. Sale, gracias. Entonces, ¿qué? Explico nuevamente. El controlador es el que tiene el control de todo. El controlador ve a la vista y el controlador ve al modelo con los escuchadores o con los listeners. Pero la vista y el modelo no se pueden ver y no se deben de ver. Por cada formulario, por cada tabla que se genere o por cada formulario debe de existir un controlador. El controlador va a comunicarse con la capa modelo y va a hacer uso del MDB. El MDB es una clase genérica. Me voy a pasar de nuevo a mi vista. Mi vista no es otra cosa que un FRM usuarios. Mi controlador es solo una clasecita con el controlador formularios, pero la que se hace más interesante es la clase modelo, el package modelo. El package modelo tiene esta vista o esta forma. Es el MDB que le hereda MDB extendido, el MDB que usa a través de una relación de asociación a conexión y el MDB que usa a través de una relación, perdón, y el tester que usa a MDB a través de una relación de asociación. Esta yo creo que se las voy a cambiar. No me gustó esa flecha porque se ven iguales. Entonces les voy a poner otra flechita. No. Es que se tiene que ver una flechita, si no, no ven el flujo. Ok, así está mejor. No le hagan mucho caso a la etiqueta cal. Ok. Ya se trabó. Ok, así quedaría el package modelo. La flechita va de tester hacia MDB y en el caso de MDB con conexión, la flecha debe de ir de MDB hacia conexión, ¿de acuerdo? Sale, nada más que ya se me trabó. Igual si le quieren sacar foto, esa sería la arquitectura que estamos haciendo. Estamos haciendo una arquitectura de presentación desacoplada con 3 capas, modelo, vista, controlador, y esa sería la forma de lo que ustedes van a programar, ¿de acuerdo? Sale, detengo esta pantalla para irme a la otra. Y por último, bueno, aquí están las clases, está el código fuente y ya. La siguiente sesión, si no hay dudas del diagramado, por favor les pediría que terminen su diagrama en su herramienta para que lo puedan utilizar y en cada una de las prácticas que nosotros hagamos,